Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Ingeniería de Datos Avanzada. En los temas anteriores, analizamos las capas iniciales del Data Lake, como la ingesta y el almacenamiento, comprendiendo cómo los datos llegan y se organizan dentro de este ecosistema. En esta sesión continuaremos con las capas restantes. La capa de transformación, donde los datos se limpian, estructuran y preparan para su análisis, y la capa de interacción o consumo, donde los usuarios finales visualizan, exploran y obtienen información valiosa para la toma de decisiones. Además, abordaremos un punto fundamental, los principales desafíos del Data Lake. Analizaremos temas como la calidad y gobernanza de los datos, la seguridad, la complejidad tecnológica y cómo una mala gestión puede llevarnos de un lago de datos funcional a un data swamp o pantano de datos. Al final de esta sesión tendrás una visión integral del Data Lake, comprendiendo no solo su arquitectura completa, sino también los retos prácticos que implica su implementación y mantenimiento. Así que acompáñame a explorar cómo pasamos de los datos crudos al conocimiento y cómo cada capa aporta valor dentro del ciclo de vida de la ingeniería de datos. La capa de transformación representa el corazón operativo del Data Lake. En este nivel, los datos dejan de estar en su estado crudo y pasan por un proceso de limpieza, transformación y organización. Primero, el data cleaning elimina inconsistencias, valores nulos o duplicados, asegurando la calidad de los datos. Luego, el Transformation Engine aplica las reglas de negocio necesarias para adaptar la información a formatos comunes o crear nuevos atributos derivados. Este motor puede apoyarse en herramientas distribuidas como Apache Spark, Tez o Falcon. Una vez transformados, los datos siguen flujos de integración que automatizan su movimiento hacia áreas de consumo específicas. Finalmente, se crean data marts, que son conjuntos de datos especializados para ciertas aplicaciones o usuarios, como un área de ventas, finanzas o marketing. En conjunto, esta capa garantiza que los datos estén listos para ser analizados, convirtiendo información dispersa en conocimiento estructurado y de valor para la organización. Un aspecto clave en los sistemas modernos de datos es la creación de los data marts. Los data marts son subconjuntos de datos diseñados para atender las necesidades de análisis de un área o grupo de usuarios específico, como finanzas, marketing o logística. Aunque los usuarios los definen lógicamente desde la capa de interacción, su preparación ocurre en la capa de transformación, donde los datos son filtrados, combinados y estructurados según criterios de negocio. Una vez listos, se almacenan físicamente en la capa de almacenamiento, dentro del data lake o del data warehouse. De este modo, la capa de transformación actúa como un puente entre el almacenamiento masivo y el consumo especializado de información. Gracias a esta conexión, los data marts permiten que los usuarios accedan a información precisa, actualizada y orientada a la toma de decisiones. La capa de interacción, también conocida como capa de consumo, representa el punto de contacto directo entre el usuario y el sistema de datos. En esta etapa, el objetivo principal es facilitar la exploración y comprensión de la información de una forma visual, dinámica y accesible. Dado que no todos los usuarios dominan las herramientas técnicas de acceso o consulta, esta capa ofrece interfaces amigables que permiten realizar acciones como visualizar, filtrar, seleccionar o incluso anotar información de manera intuitiva. Aquí es donde los datos previamente transformados se convierten en paneles de control, gráficos interactivos y reportes ejecutivos, que ayudan a comprender tendencias, patrones y comportamientos. Es importante destacar que esta capa se enfoca en el análisis descriptivo e interactivo. No incluye tareas avanzadas de Machine Learning o minería de datos, ya que esas operaciones se realizan en entornos especializados o en capas previas de procesamiento. Entre las herramientas más utilizadas para esta capa se encuentran Power BI, Tableau, Grafana, Kibana y Apache Superset. Todas ellas permiten transformar datos complejos en información clara y visualmente atractiva para la toma de decisiones. Dentro de la capa de interacción encontramos los componentes principales que hacen posible que los usuarios trabajen con los datos de una forma sencilla, visual y confiable. El primero de ellos es el Metadata Manager, que se encarga de administrar la información estructural de los datos. Dentro de este componente tenemos dos elementos clave: el esquema manager, que organiza y mantiene la estructura de los datos, definiendo cómo se relacionan las tablas, los esquemas y los diferentes tipos de información que conforman el sistema; y Data Quality, que asegura que los datos sean confiables, consistentes y estén actualizados, aplicando reglas de validación y control de calidad antes de que lleguen al usuario final,
Por otro lado, encontramos el componente de Data Exploration, orientado directamente al trabajo analítico del usuario. Este incluye Query Formulation, que permite construir consultas de manera flexible y sencilla para extraer información relevante según las necesidades de cada análisis. Y finalmente, Data Interaction, que ofrece herramientas visuales para explorar, filtrar y analizar los datos de forma intuitiva, ya sea mediante paneles interactivos, dashboards o reportes personalizados. En conjunto, estos componentes convierten la capa de interacción en un entorno accesible, donde los usuarios pueden explorar los datos con autonomía, garantizando al mismo tiempo la calidad y coherencia de la información presentada. En esta diapositiva hacemos una pausa para reflexionar sobre cómo las capas de transformación e interacción se conectan dentro del ciclo de vida de los datos. En primer lugar, la capa de transformación se encarga de limpiar, integrar y preparar los datos. Es aquí donde se garantiza su calidad, coherencia y estructura, transformando la información cruda en un formato listo para el análisis. Posteriormente, la capa de interacción actúa como el punto de consumo y visualización, permitiendo que los usuarios analicen los datos de manera intuitiva mediante paneles, dashboards o reportes dinámicos. En conjunto, estas dos capas representan la parte más visible y estratégica del proceso de ingeniería de datos. La primera asegura la confiabilidad técnica y la segunda traduce esos datos en conocimiento útil para la toma de decisiones. Comprender esta relación es clave para conectar la infraestructura técnica con el valor organizacional. En este punto ya comprendemos qué es un data lake, cómo se estructura y cuáles son sus principales capas: la ingesta, el almacenamiento, la transformación y la interacción. Sin embargo, aunque los lagos de datos ofrecen una enorme flexibilidad y capacidad para almacenar información diversa, su implementación y gestión no están exentas de dificultades. De hecho, uno de los mayores retos para las organizaciones es mantener el equilibrio entre la apertura del lago y su control, es decir, aprovechar su potencial sin que se convierta en lo que muchos especialistas llaman un data swamp o pantano de datos, un repositorio desordenado, sin control de calidad ni trazabilidad. Por eso, antes de diseñar o administrar un data lake, es fundamental reconocer los principales desafíos que lo acompañan. A continuación, exploraremos cada uno de los desafíos, para entender no solo sus implicaciones técnicas, sino también su impacto en la toma de decisiones y en la estrategia de datos de una organización. Con esto podremos visualizar al Data Lake no solo como un repositorio, sino como un ecosistema vivo, donde la gestión inteligente de los datos define su verdadero valor. Uno de los principales desafíos en la implementación de un Data Lake tiene que ver con su estructura y organización interna. Cuando un lago de datos no cuenta con una gobernanza adecuada ni con una gestión sólida de metadatos, corre el riesgo de transformarse en lo que se conoce como un data swamp o pantano de datos. En este escenario, la información se acumula sin control, sin clasificaciones ni contexto, lo que la vuelve difícil de encontrar, entender o utilizar. En lugar de ser un activo estratégico, el lago se convierte en un gran basurero digital. Otro desafío está relacionado con el enfoque Schema on Read, una característica que permite almacenar los datos sin un esquema predefinido. Aunque esto ofrece flexibilidad, también implica que el esquema debe aplicarse al momento de leer los datos. En la práctica, esto significa que los analistas deben conocer muy bien la estructura y el origen de los datos para poder interpretarlos correctamente. Sin esa comprensión, los resultados de los análisis pueden ser inconsistentes o incluso erróneos. Finalmente, encontramos el problema de la duplicidad y la redundancia. Dado que un data lake suele recibir información desde múltiples fuentes y formatos, si no existen procesos de validación y estandarización, es común que la misma información se almacene varias veces o con ligeras diferencias. Este fenómeno no solo incrementa los costos de almacenamiento, sino que también afecta la calidad y la confiabilidad de los datos disponibles para análisis. Uno de los desafíos más críticos en la administración de un data lake es garantizar la seguridad y una gobernanza efectiva de los datos. A diferencia de un data warehouse, donde los datos suelen estar estructurados y controlados, los lagos de datos manejan información no estructurada y semiestructurada a gran escala. Esto hace mucho más difícil aplicar controles de acceso detallados, especialmente a nivel de columna o fila. En la práctica, esto significa que proteger la información sensible, como datos personales, médicos o financieros, puede ser un verdadero reto. Sin una gestión granular, se corre el riesgo de incumplir normativas internacionales como el GDPR en Europa o el HIPAA en el ámbito sanitario de Estados Unidos.
pero la seguridad no es el único aspecto clave. También es fundamental establecer un sólido gobierno de datos, o data governance. Esto implica definir políticas claras para asegurar la calidad de los datos, su linaje, es decir, poder rastrear de dónde provienen y cómo han sido transformados, así como las reglas de retención y eliminación. En un data lake, donde los volúmenes son masivos y las fuentes son muy diversas, mantener este nivel de control es mucho más complejo que en un entorno estructurado. Sin una buena gobernanza, el lago pierde coherencia, confiabilidad y capacidad de auditoría. Otro de los grandes desafíos del Data Lake está relacionado con la calidad y la confianza de los datos. A diferencia de un Data Warehouse que almacena información ya procesada y estructurada, el Data Lake recibe los datos en su formato original, tal como provienen de sus fuentes. Esto significa que en el lago pueden coexistir datos crudos, incompletos, duplicados o directamente erróneos. Aunque esta característica ofrece flexibilidad y evita pérdidas de información, también implica un esfuerzo considerable de limpieza y curación antes de que los datos puedan ser utilizados en análisis de negocio o en modelos predictivos. Este proceso de limpieza no solo consume tiempo, sino que también requiere herramientas de validación, perfiles de calidad y reglas de transformación bien definidas. Pero además de la calidad, existe un segundo desafío, la confianza. Cuando los datos no tienen un esquema estricto o no han sido validados correctamente, los analistas y los tomadores de decisiones pueden dudar de la fiabilidad de los resultados obtenidos. En otras palabras, si los datos no son confiables, los análisis y las conclusiones que se deriven de ellos también serán cuestionables. Por eso, mantener la integridad, consistencia y validación de los datos dentro del lago es esencial para que el data lake cumpla su propósito real, convertir la información en conocimiento útil y confiable para la organización. Finalmente, un desafío clave de los data lakes tiene que ver con la tecnología y las habilidades necesarias para operarlos de forma eficiente. En la mayoría de los casos, los lagos de datos se construyen utilizando tecnologías de código abierto como Hadoop, Apache Spark y otros componentes de sus ecosistemas. Estas herramientas ofrecen una gran potencia y escalabilidad, pero también implican un nivel alto de complejidad técnica. Configurar un entorno distribuido, asegurar su rendimiento y mantenerlo en operación requiere conocimientos especializados en administración de sistemas, procesamiento distribuido y optimización de recursos. Por ello, las organizaciones que adoptan data lakes deben contar con equipos técnicos capacitados o invertir en la formación continua de su personal. A este reto se suma el tema de los costos operacionales. Si bien el almacenamiento puede parecer inicialmente económico, especialmente al utilizar servicios en la nube, los costos de procesamiento pueden dispararse rápidamente si las consultas no están bien diseñadas o si los recursos de cómputo no se gestionan eficientemente. Un ejemplo común ocurre cuando se ejecutan tareas de procesamiento masivo en Spark sin filtros adecuados, lo que provoca un uso excesivo de memoria o CPU, incrementando las facturas de cómputo. En resumen, la complejidad tecnológica y la optimización de costos son dos caras del mismo desafío, dominar la infraestructura del data lake sin perder de vista la eficiencia y la sostenibilidad operativa. Solo mediante una buena planificación técnica y una gestión inteligente de recursos es posible aprovechar todo el potencial del data lake sin comprometer su viabilidad económica. Hemos visto que los data lakes ofrecen enormes ventajas en términos de almacenamiento, flexibilidad y análisis de datos, pero también enfrentan retos importantes relacionados con la calidad, la gobernanza, la seguridad y la complejidad tecnológica. Para comprender su impacto desde una perspectiva más amplia, analizaremos ahora el modelo DROC, una herramienta que nos ayuda a identificar los aspectos positivos y negativos que influyen en su implementación. En primer lugar, los drivers o impulsores explican las razones por las cuales las empresas deciden implementar un data lake. Entre ellos destacan la necesidad de mayor agilidad y accesibilidad en los negocios, la creciente adopción del Internet de las cosas y el rápido incremento en el volumen y variedad de datos que necesitan ser gestionados y analizados. En segundo lugar, los restraints o limitaciones representan los obstáculos que frenan la adopción. Las más comunes son la falta de conocimiento técnico sobre las nuevas tecnologías de almacenamiento y análisis, y la ausencia de procesos sólidos de gobernanza de datos a largo plazo. Las oportunidades reflejan el potencial de crecimiento que ofrece esta tecnología.
Existe un interés creciente en la analítica avanzada, así como una alta adopción en pequeñas y medianas empresas, impulsadas por la flexibilidad y el bajo costo de las soluciones basadas en la nube. Finalmente, los challenges o desafíos señalan los puntos que requieren mayor atención. Entre ellos se encuentran las preocupaciones por la seguridad y la privacidad de los datos, y la escasez de profesionales con habilidades analíticas especializadas necesarias para aprovechar plenamente el valor del lago de datos. En conjunto, el modelo DROC muestra que el éxito de un data lake no depende solo de la infraestructura tecnológica, sino del equilibrio entre sus impulsores, oportunidades, limitaciones y desafíos. Comprender esta relación es clave para desarrollar estrategias de datos sostenibles, seguras y alineadas con los objetivos del negocio. Con esta sesión concluimos el recorrido por las capas restantes del Data Lake y los principales desafíos que acompañan su implementación. Hemos visto cómo la capa de transformación convierte los datos crudos en información estructurada y lista para el análisis, y cómo la capa de interacción o consumo permite que esa información se traduzca en conocimiento útil para la toma de decisiones. También analizamos los retos más comunes que enfrentan los data lakes, desde los problemas de gobernanza y calidad hasta las limitaciones tecnológicas y de seguridad que pueden comprometer su efectividad. Finalmente, con el modelo DROC, comprendimos que el éxito de un data lake no depende únicamente de la infraestructura tecnológica, sino del equilibrio entre los impulsores, las oportunidades, las limitaciones y los desafíos que lo rodean. Un data lake bien diseñado no solo almacena información, sino que convierte los datos en un activo estratégico para la organización. Gracias por acompañarme en esta sesión y los invito a reflexionar sobre cómo cada una de estas capas y desafíos impacta en la calidad, el valor y la sostenibilidad de los datos dentro de una organización.